considera usted que son los retos para las mujeres para vencer y poder llegar a la presidencia de un país como Estados Unidos y como México? Mira, en primer lugar quiero decir que me da mucho gusto de poder conversar con ustedes y a través de ustedes con muchos otros jóvenes que nos van a escuchar. Efectivamente, en el año 96, 20 años atrás, yo fui elegida vicepresidenta de la República y el Ecuador tiene un régimen presidencialista como la mayor parte de países, es decir, que cuando no está el presidente de la República debe asumir el vicepresidente, se decía siempre en las constituciones, ¿no? Pero en el año 97, cuando se produjo el derrocamiento de Bucaram, se argumentó que había un vacío, tal vacío no existía, de tal manera que la única explicación que cabe es que lo que había era machismo y que no se pensaba que una mujer pudiera dirigir los destinos de un país. Yo estuve 6 días en el poder, cuando debía haber mantenido por el resto del periodo, es decir, hasta el año 2000. Yo sentí en ese momento una discriminación que no la había sentido antes, porque yo vengo de una familia en donde se nos dio a todos las oportunidades, 3 mujeres y un varón, y fuimos tratados de una manera igualitaria, igual durante los estudios e inclusive en las actividades políticas que yo había tenido anteriormente. De tal manera que a veces decimos que el techo de cristal nos toca, si no es temprano, un poco tarde, y a mí ese techo de cristal me llegó cuando se dio una manipulación por parte de quienes debían defender la Constitución, que eran los asambleístas en esa época, el Parlamento, el Congreso de la Nación. ¿Qué retos existen? Yo diría que en estos 20 años hemos caminado bastante. Ya se han dado casos de varias mujeres líderes de gobiernos en Brasil, en Argentina, en Chile, en Costa Rica. Quiero decirles, y especialmente a las mujeres que me están viendo, de que ser mujer no es una vacuna contra la corrupción, y eso desgraciadamente tenemos que decirlo, porque estamos asistiendo a casos de mujeres enjuiciadas por temas que tienen que ver con la corrupción o con el mal manejo de la cosa pública. Entonces, tanto hombres como mujeres tenemos similares retos en cuanto a reivindicar la política como un espacio de servicio, no para servirse de la política, sino para servir a la ciudadanía que nos elige. Y eso rige tanto para hombres como para mujeres. A las mujeres nos toca un poco más difícil, porque parecería que las mujeres tenemos que andar a cada momento probando nuestra capacidad, lo que no se le exige a los hombres. Y también, de alguna forma, yo diría que el visor público es más exigente con la mujer. También es cierto que tenemos que compartir, y esto en la mayor parte de los hogares, sobre todo en América Latina, el tema de la maternidad, ¿no?, que a veces aparecería reñida con otro tipo de actividades políticas, por ejemplo, o académicas o científicas, pero creo que las mujeres estamos demostrando que esa capacidad de simultaneidad que la aplicamos en la casa, casi como una deformación profesional de amas de casa, que tenemos que ocuparnos de muchas cosas, aplicada a la política da grandes resultados, porque podemos manejar situaciones simultáneas con igual eficiencia. Eso queda mejor demostrado que si aplicáramos aquello del sexto sentido, del séptimo, del octavo, porque creo que de todas formas todos lo tenemos, hombres y mujeres, pero esa simultaneidad viene aparejada con esas funciones de ama de casa que hemos tenido tradicionalmente a lo largo de la historia. Los retos son enormes. Efectivamente, en este momento tenemos como candidata por primera vez a la presidencia del país más poderoso de la tierra a una mujer. Ustedes han mencionado el caso de México. En Ecuador tenemos también una candidata a la presidencia de la República. Yo deseo que todas sean exitosas y que demuestren que las mujeres podemos marcar la diferencia. Allí está el gran reto. ¿Cuáles cree usted que son los valores y características que debería tener una sociedad para que sea verdaderamente democrática y pueda desarrollar esta forma? Usted hace una pregunta clave, porque tiene que ver con el ser mismo de la democracia. Democracia significa ese poder del pueblo encargado a unos pocos. Para que haya democracia tiene que haber división de poderes y tiene que haber alternabilidad. Cualquier cosa que vaya en contra de la división de poderes, es decir, que un poder, a veces el ejecutivo, influencia sobre el judicial, sobre el legislativo, ya eso no es democracia. Y cuando los presidentes quieren perpetuarse en el poder, estamos hablando de que quieren ser reyes, monarcas, dictadores, qué sé yo, pero eso no es democracia. La esencia de la democracia marca la alternabilidad, está marcada por la alternabilidad, pero también por las libertades. Usted me preguntaba, ¿cómo hacemos para concretar eso? Yo diría, el imperio de la ley es muy importante. Por otro lado, tenemos que hablar de educación cívica, educación ciudadana, que haga que la gente esté capacitada, que todos nosotros estemos capacitados sobre cuáles son
nuestros derechos, pero también nuestras responsabilidades, porque a veces somos muy buenos para decir yo tengo derecho a eso, pero no, yo soy responsable del otro. Eso es importante, educación cívica, educación ciudadana, educación democrática y por supuesto imperio de la ley, de tal manera que podamos construir una sociedad de pesos y contrapesos en donde tengamos peso de los diferentes poderes que hace que ninguno tenga preeminencia sobre el otro y eso enmarca lo que podríamos llamar democracia.